Bien, ya estamos de vuelta con ustedes con nuestro espacio, la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Tenemos en nuestros estudios, queremos agradecer la gentileza por aceptar esta invitación al secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eric, vamos a conversar. Hay avances de enmienda por parte de la derecha que quieren limitar la acción sindical de derecho colectivo de los trabajadores contra la posición de dos iniciativas populares de norma que la CUT logró reunir con más de 23.000 firmas. Cuéntame de eso. Bueno, efectivamente estamos frente a un escenario bien complejo respecto de en materia de derechos sociales, particularmente en materia de derechos laborales. Hay que recordar que el origen o la configuración de los derechos laborales en Chile provienen del Plan Laboral de José Piñera del año 79, que quebró la lógica colectiva y redujo el derecho laboral solo a esta lógica individual, donde yo me relaciono individualmente con mi empleador. Eso es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, las enmiendas de la CUT lo que vienen es a tratar de estandarizar con criterios internacionales los derechos laborales en Chile, promoviendo el derecho a la sindicalización, el derecho a huelga, no solo a nivel de negociación colectiva, y negociación colectiva a todo nivel, ¿sí? Sin embargo, la derecha, con su mayoría en el Consejo Constitucional, una de las enmiendas que presentó, que son producto de esta política del retroceso, tiene que ver con suprimir el derecho a huelga de los trabajadores del sector público, y aquí viene la trampa, o cualquier empresa relacionada con el Estado. Entonces, eventualmente, cualquier empresa que provea de servicios al Estado o alguna empresa del Estado no podría ejercer su derecho a huelga por tener rango constitucional, lo que nos parece aún más grave, ¿no? Porque nosotros lo que esperábamos que por lo menos pueda prevalecer la redacción del equipo de expertos que señalaba que todos vamos a tener derecho a huelga a nivel constitucional y derecho a negociación colectiva, pero que ello se regule en una ley de quórum calificado, y a nosotros nos parecía que frente al escenario en el que estamos era algo aceptable. Ahora, ¿existe alguna especie como de crítica a la izquierda? Porque acá se debilitó la izquierda en relación a la Constitución o a la constitucional. Por parte de la CUT, ¿hay una especie como de crítica al sector de izquierda? ¿Por qué se debilitó tanto esto? O sea, nosotros primero somos críticos hicimos un congreso en el mes de noviembre para analizar por qué hubo una derrota tan contundente el 4 de septiembre. Claro. Careceríamos de sentido crítico si no miráramos los resultados concretos que ocurrieron en esa elección. A nosotros nos parece que esta lógica identitaria del Consejo anterior, que puso a los derechos como una suerte de supermercado, de lista de supermercado, donde el derecho al trabajo era un derecho más, nos parece que fue un error, sobre todo estos sectores de izquierda no organizados en partidos, como por ejemplo la lista del pueblo. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 lo que hizo en materia de derechos sociales fue desequilibrar el capital con el trabajo, es decir, le da muchas garantías a los dueños del gran capital, estamos hablando, no de los emprendedores, ni de los pequeños negocios, estamos hablando de los grandes capitales. Si uno revisa la Constitución del 80, hay párrafo por párrafo cobertura jurídica para el derecho para el capital minero, para los dueños del agua. Sin embargo, redujo al mínimo los derechos en materia laboral, es decir, constitucionalizó una relación laboral asimétrica, donde el capital tiene más derechos que el trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, nos parece que la izquierda o el sector más progresista careció de sentido estratégico en la discusión constitucional anterior, porque los problemas que, junto con la seguridad, la salud y la educación, los problemas principales de los chilenos pasan por los bajos salarios, por puestos de trabajo inseguros y una serie de cuestiones asociadas al trabajo, ¿no? ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a los trabajadores con esta constitución, esta propuesta de nueva constitución? El escenario ideal es que nos pongamos, más allá de la lógica izquierda-derecha, que nos pongamos en un estándar OIT. La Organización Internacional del Trabajo, ahí están involucradas las tres partes de la relación laboral, las tres patas: empleadores, gobiernos y trabajadores. Internacionalmente ya nos hemos puesto de acuerdo en que tiene que haber derecho a sindicalización, tiene que haber derecho a huelga, hay una discusión ahí en cuál de sus niveles, pero donde también hay consenso es respecto a la negociación ramal. Claro. Esto es bien importante porque además el gobierno de Gabriel Boric prometió, no lo ha cumplido todavía, el envío de un proyecto de ley que reponga la negociación ramal en Chile, es decir, la negociación por áreas de servicio. ¿Por qué es importante esto? No porque sea un fetiche de los sindicalistas, es porque en las sociedades democráticas la torta se reparte
a través de impuestos generales y o a través de la negociación colectiva donde empleador y trabajador se ponen de acuerdo en materias productivas, en metas, Claro. y cómo vamos a repartir esa torta que generamos en conjunto. Entonces, Ahora, eso es muy importante. Claro, la propuesta que hasta el momento se sabe de la Constitución, ¿les acomoda? Yo diría que nos conforma frente al escenario Ya. en que estamos en mayoría, pero estamos en el límite. Ya. Menos que eso no podemos aceptar. Por lo Ajá. tanto, nosotros estamos muy atentos porque va a ser un indicador. Nosotros tenemos un congreso previo al plebiscito y ahí vamos a tomar una decisión responsable sobre cuál va a ser nuestra posición desde los trabajadores bloque. organizados como bloque, como bloque de los trabajadores Ya. y de las trabajadoras, para ver qué posición de apruebo, rechazo o de aceptación o no del próximo proyecto constitucional. Nosotros ahí esperamos que la derecha y particularmente el Partido Republicano no se dé un gustito con los trabajadores y esto lo podamos hacer en el marco, estas leyes las podamos debatir en los marcos de las mayorías que se establezcan en el próximo Parlamento. Según su percepción, ¿cuál es el vaticinio después del 19 de diciembre? Yo veo bastante decepción, primero falta de adherencia con el proceso, Ya. y que quedó reflejado un poquito en las iniciativas populares de norma, ¿no? Ujú. Incluso iniciativas populares de normas como Con Mi Plata, ¿no? Que habían Claro. conseguido muchas firmas, no fueron capaces de superar, creo que las 25.000 firmas. Entonces me parece que hay baja expectativa respecto al proceso. Y yo creo que también hay un poquito de decepción que se mezcla con, en el fondo, esta decepción no solo con el proceso, sino que con el sistema político. Claro. Todo este lío de las fundaciones, los casos de corrupción, de alguna manera van construyendo decepción. Por lo tanto, yo creo que si las votaciones fueran el lunes, yo no sé si vamos a tener una nueva constitución. Ya. La bandera de lucha de la Central Unitaria de Trabajadores siempre ha sido el sueldo mínimo. ¿Quedaron, parece, conformes con la propuesta de gobierno? Pues no he visto ninguna manifestación en contra. ¿Están Sí. conformes? Sí. Nosotros lo que pasa es que siempre estos debates de salario mínimo se plantean a partir de números o guarismos, Claro, ¿no? claro. Antes era 250.000 pesos el salario ético y ahora 500.000 pesos como se van fijando como metas bien objetivas. ¿Qué hemos dicho nosotros respecto al salario mínimo? Que cualquier trabajador que tenga, valga la redundancia, un trabajo, no puede estar él y su familia bajo la línea de la pobreza. Correcto. Con los 500.000, en el próximo julio del próximo año nos vamos a acercar a esa meta, se va a reducir esa brecha, más no se va a cumplir esa meta, es decir, Ya. sigue estando un trabajador con 4 personas bajo la línea de la pobreza. Sin embargo, nos parece que este avance es significativo. Ahora, para llegar a estos 500.000 pesos, la verdad es que todos terminaron muy conformes, porque esto va a significar un esfuerzo del Estado de cerca de 1.200 millones de dólares para acompañar a las pymes o a las mini pymes, que ahí también hay que hacer un debate, Claro. quiénes son las pymes en este país, porque acá se miden todavía por número de trabajadores y hay que hacer un estudio de que mejor se midan por facturación, sobre todo en tiempos de apps Claro. y de empresas muy tecnológicas. Y eso significó un acompañamiento en materia de subsidiar el salario mínimo por un par de años y también reducir el impuesto global complementario, mantenerlo en 12,5. Por lo tanto, ese esfuerzo para llegar a 500.000 pesos también lo está haciendo el Estado aportando cerca de 1.200 millones de dólares. Ujú. Y a la par las 40 horas laborales. ¿Ya? ¿Crees que es conveniente? Nosotros creemos que... Igual es paulatino, igual es... Sí, o sea, nosotros no quedamos conformes con este límite, ¿no? O sea, este mínimo o máximo del 2028. Ya. Sobre todo porque cuando uno mira el listado de las empresas que se han ido poniendo, que han hecho un esfuerzo por llegar a las 40 horas, estamos hablando de las pymes. Por lo tanto, uno hubiese esperado que las pymes fueran las primeras que tuvieran problemas. Claro. Y son las primeras que se han puesto en la fila para cumplir con las 40 horas. Chile es un país que trabaja mucho y produce poco. Creemos que es posible ponernos de acuerdo en producir más en menor tiempo. Yo creo que ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Pero me parece que todos esos esfuerzos son, de alguna manera, están separados. Yo creo que esto tenemos que fortalecer más que leyes separadas en materia laboral. Tenemos que promover el diálogo entre empresarios y trabajadores en el marco de la empresa y a nivel ramal. Y eso hay experiencia internacional. Ahora, eso requiere un marco jurídico. Claro. Y ahí nos podemos poner de acuerdo en jornada laboral, en salario. Y creo que eso, además, al final del día es un indicador del grosor democrático que puede tener un sistema político como el chileno, por ejemplo. Este martes el presidente entregó el pacto fiscal. ¿Ya? Carlos Insulza, consejero nacional de la CUT, expresó que esperamos una reforma que incorpore un alza en la carga tributaria. ¿Está de acuerdo con ello? Sí, me parece que esa es una declaración que es previa Ya. porque Claro. lo que menos...
sostuvo el anuncio fue de carga Sí, tributaria, ¿no? claro. Por eso ¿está de acuerdo que no? Parece que no. No, lo que pasa es que hay un debate. Al final del día esto parece muy complejo, pero al final del día es quién Claro. paga la cuenta del café, ¿no? Claro. ¿Quién paga la cuenta? Entonces, claro, los trabajadores servimos el café, lo preparamos, pero también quieren algunos que terminemos pagando además la cuenta. Se ha hablado de ampliar la base tributaria y nosotros hemos dicho no. Ya. En Chile hay muy bajos salarios porque aquí lo que se está planteando es que quienes ganan... En Chile empezamos a pagar impuestos a la renta todos quienes ganamos más de 880.000 pesos brutos aproximadamente. La propuesta de la derecha es bajar ese umbral para que más gente pague impuestos. ¿Qué hemos dicho nosotros? El sistema tributario chileno es muy desigual. Quienes el 1% que tiene más dinero tiene que pagar más impuestos. Ahora, las propuestas de mayor pago de impuestos no están presentes en el pacto fiscal. Nosotros creemos que el gobierno está haciendo un giro en este segundo tiempo hacia a ponerle oído más a los empresarios que a los trabajadores. De hecho, ¿Es una crítica? absolutamente, sí, para la construcción del pacto fiscal se hicieron 33 reuniones. 8 reuniones fueron con la CPC, el gran empresariado, Claro. solo una con la CUT. Boric a veces conviven como en estas dos almas, a veces parece ser un presidente muy ligado más a la socialdemocracia, con políticas públicas potentes como salario mínimo, pero a rato nos recuerda a Ricardo Lagos que se puede ir con el aplauso de los empresarios Ya. al final de su gestión. Y ese es el peligro de este gobierno, que es un gobierno debilitado y que frente a la debilidad tiende a tratar de sujetar la estantería, Consensuar. manteniendo una relación preferente con los empresarios, más no con los trabajadores. Wow. En el caso convenio, es difícil no hablar de esto, ¿ya? Absolutamente. Y estamos en la zona en donde se generó, estalló el tema convenio precisamente. Este jueves viene el presidente de la República de Antofagasta, aterriza acá por el tema puntuales, pero seguramente en algún momento va a tratar el tema del convenio. A la visión de la CUT, ¿cómo ven esto? ¿Lo encuentran malo? ¿Lo encuentran como una especie de quizás acostumbramiento de las políticas públicas, el tema de traspasos de dineros? No, a nosotros nos parece, primero, dos cuestiones. Condenamos absolutamente los casos de corrupción que han surgido a partir de estas transferencias directas a fundaciones. Creemos que esto sí no es una práctica solo de este gobierno. El Estado de Chile, de alguna manera... A eso me refería con el acostumbramiento. Sí, Sí. el Estado chileno terciarizó o subcontrató la aplicación de las políticas públicas. O sea, para llegar recursos a los más pobres como un campamento, yo en lo particular no entiendo por qué hay que hacerlo a través de una fundación y no fortaleciendo la musculatura del Estado. Porque además surge esta primera contradicción, cuando el Estado lo que ha hecho es privatizar el ejercicio de la política pública. Quienes no quieren poner más recursos para impuestos dicen que no, que es un Estado más grande, y al contrario, este es un Estado pequeño que no tiene musculatura para enfrentar los desafíos de la pobreza, y la terciariza o la subcontrata a través de varias fundaciones, no solo esta. Claro. Lo que pasa es que en este caso en particular hay derechamente y aparentemente casos de corrupción, pero el ejercicio, bueno, son muy conocidas la serie de fundaciones que ejercen roles que a mí me pareciera lo debiese ejercer el Estado. Punto aparte, creemos que hay que hacer yo creo que el gobierno tiene que cumplir con su palabra. Y una de las promesas de campaña fue que nadie iba a ganar más de 10 salarios mínimos en el Estado. Y eso es un compromiso que no se ha llevado a efecto, que no se ha llevado a cabo, que no se ha concretado. A nosotros nos parece que el Estado no es para enriquecerse, es para jugar una función pública con salarios dignos, por supuesto, pero que a quien le guste el dinero o quiera enriquecerse tiene que hacerlo fuera de la política y con mayor razón fuera del Estado. Ya estamos en el segundo tiempo del gobierno y no ha pasado nada. ¿Cuándo creen ustedes que debiera pasar eso? Nosotros vamos el 22 de agosto a realizar nuestro aniversario y vamos a lanzar un petitorio nacional donde uno de los componentes fundamentales va a ser un compromiso mayor con la función pública, y estos temas que estamos tratando acá los vamos a decir con mucha claridad. Yo creo que nosotros vamos a rayar la cancha para el segundo tiempo también. A nosotros nos estamos mirando con mucha preocupación no solo los casos de corrupción, no solo los tiempos de respuesta a esos casos de corrupción, sino que también el viraje proempresarial, que no está mal. Hay que hacer un viraje hacia la producción, claro, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo económico, pero hay que hacerlo escuchando de manera equilibrada a
a las dos, a los dos equipos, no solo al que tiene más jugadores, Claro. en este caso los empresarios. Eric, ¿el gobierno los escucha? Pues me decías que tuvo una sola reunión con la CUT por el tema del No, pacto fiscal. yo diría que sería injusto decir que el gobierno no nos escucha, Ujú. pero no sé cuánto de lo que escucha lo incorpora en su performance política, no sé cuánto de lo que escucha lo implementa. Yo creo que eso es lo más llamativo y eso es lo preocupante, que nos Claro. escucha pero no ejecuta. ¿Cómo está la CUT hoy? Creo que hay tiempos convulsos en la CUT. Yo creo que la CUT está en o sea, en la última encuesta CEP nos midieron a los sindicatos, estamos con un 22% de confianza, Ya. por sobre el 3% de los congresos, que es decir, por Claro. sobre los partidos, por sobre los tribunales de justicia, es decir, de las instituciones de la Está sociedad como en el civil. término medio, ¿no? Sí, digamos que gozamos de una salud Ya. regular. Tenemos, por supuesto, que crecer, tenemos desafíos. Nosotros tenemos más de 700.000 afiliados. Tenemos la titularidad sindical en Chile, somos de las Sí. mandantes de la OIT, por lo tanto, desde el punto de vista simbólico, hay un rol que la CUT sigue cumpliendo. Por supuesto que tenemos que mejorar, sobre Correcto. todo nuestra relación. Nosotros tenemos una gran presencia regional de las CUT, tenemos más de 42 estructuras comunales, territoriales. Y creemos que jugamos un rol importante en la localidad. El mismo Roberto Sepúlveda, el presidente de la CUT Claro. Antofagasta, es un actor Vitalicio. fundamental. Vitalicio. Pero se lo gana con votos. Sí. ¿No? Digamos que se lo gana con votos. Por lo tanto, creemos que gozamos de buena salud, pero tenemos que, por supuesto, tenemos desafíos importantes. Uno de ellos el crecimiento, pero por sobre todo tenemos que recuperar el poder sindical. Chile perdió el Ya. poder sindical hace más de 50 años. Llevamos un modelo de relaciones ¿Y laborales. qué falta para recuperarlo? Yo creo que faltan dos cosas. Primero, transformar la estructura jurídica en Chile. ¿Cierto? Esto lo dijo José Piñera en su libro Revolución Laboral. Él planteó que el plan laboral se iba a llamar plan sindical. No se llamó así solo por razones de marketing. Ya. Vean el libro. Lo que buscó ese plan, Ya. antes de privatizar los fondos de pensiones, antes de privatizar la salud, antes de la propia Constitución del 81, fue desarmar el poder colectivo que tenían los trabajadores. Tenemos que recuperarlo. Hay que avanzar en leyes y también nosotros tenemos que avanzar en, por supuesto, ir a encantar y politizar al sindicalismo, sacarlo de esta suerte de embriaguez corporativa, donde a veces nos dedicamos a vender solo vales de gas o entregamos gift card. No, el sindicalismo tiene que discutir de política pública y tiene que ser un actor fundamental. Un gran desafío entonces les queda por delante, ¿no? Así es. Queremos agradecer al secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos. Gracias por la visita, ¿ya? Y mucho éxito en lo que viene. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos en la programación de Antofagasta Televisión. No se separe de nosotros.